Interesante lo que le planteamos a principio de esta presente edición del Ojo Blindado es lo que pasó ayer en el Parlamento, donde el Partido Nacional, los integrantes del Partido Nacional, representantes de nuestro país, no votaron lo que tiene relación a este proyecto que se había puesto a consideración para lo que son los nuevos cargos que se pueden generar a través de presupuestaciones, etcétera, etcétera, de las intendencias, pero por concurso, oposición y mérito, que es lo tradicional, sería lo común, sería lo ideal, sería lo más justo, que gane quien sabe más, quien esté más capacitado. Así que en definitiva, como en nuestro país los más capacitados se van porque les pagan poco, ingenieros, yo que sé, arquitectos, en fin, todo aquello que estudian y ven que acá, si no hay un acomodo político, no pueden trabajar y se van del país. Y los que quedan, obviamente están sujetos a la casa de los políticos, mayormente en el interior, como le decíamos hoy. Pero sin más preámbulo, vamos a lo que pasó en el Parlamento, al siguiente informe. El vínculo del Estado con los servidores públicos. Esto obviamente ha tenido una larga evolución, como toda construcción social, como toda construcción humana, ha tenido una evolución de diferentes estadios. Así ha sido a lo largo de la historia en todos los países del mundo y así lo ha sido en el Uruguay. Hoy estamos en otra instancia, o suponemos estar en una instancia de evolución, precisamente en el contexto de ese vínculo tan importante. Y todos los modelos de función pública están sujetos a cambios que permiten efectivamente acompañar la evolución de la sociedad. Cada sistema social, jurídico, es creación humana, como decíamos, y está sujeta a distintos factores que regulan a cada sociedad, siendo cada sistema un reflejo de su cultura, del pensamiento de las sociedades de un tiempo y de un lugar determinado. Obviamente, esto no está exento de polémica, pero se trata precisamente de evolucionar en parámetros que tienen que ver fundamentalmente con la transparencia a la hora de la gestión pública y en algo en que hemos ido evolucionando a nivel de la Administración Central. La Oficina Nacional del Servicio Civil, que se crea en el 67, que luego, su función es suspendida durante la dictadura, pero que apenas asume el primer gobierno democrático liderado por el presidente Sanguinetti, se comienza a cumplir con la ley que le da creación en el marco de la Constitución. Luego, esto sigue evolucionando y es precisamente en el gobierno del presidente de Valle donde se comienzan a institucionalizar los sorteos y los concursos para luego, en siguientes administraciones, irse profundizando y que esa sea hoy la regla de ingreso a la Administración Central. No ha sido esto casualidad. Tiene que ver con que el objetivo precisamente es que la función pública sea concebida como un factor de equilibrio del poder político, ya que la continuidad de la administración propicia un contrapeso al continuo cambio de la política con cada gobierno. Por ello, la configuración de la función pública se ha caracterizado por la independencia y la autonomía frente al resto de los elementos del sistema. Todos los países de Latinoamérica han avanzado en leyes de servicio civil que estipulan la ejecución de concursos para los nombramientos en el Estado y a la vez se prohíbe la remoción, como sabemos, de un funcionario sin la garantía de debido proceso. A nivel regional hay estudios que demuestran que los servidores públicos reclutados por concurso público se encuentran más motivados para trabajar, son más transparentes en el manejo de los fondos públicos y menos propensos a participar de los esfuerzos electorales de los gobiernos de turno que los empleados designados por nombramiento. Esto es evidencia, estos son estudios que se han ido realizando y tengo, Presidenta, la firme convicción, la absoluta convicción que los concursos otorgan libertad. Entonces este proyecto habla de dos principios básicos de nuestra sociedad, de nuestra democracia: la igualdad y la libertad. De igualdad porque esa igualdad tiene que estar garantizada a la hora del ingreso a la función pública. Tiene que tener el mismo derecho
un ciudadano que otro, sin importar el club político y el comité político que pisó en las últimas elecciones. Y a su vez ese funcionario tiene que tener la absoluta libertad para poder desarrollar su tarea sin verse obligado a una función política determinada. Es una cuestión de libertad y es también una cuestión de dignidad para las personas que necesitan trabajo y que no tienen más remedio que recurrir al poder político de turno para que sea designada una función para poder llegar a fin de mes. Considero que el ingreso por concurso es una reforma central que permitirá construir un sector público ejecutivo motivado, competitivo y menos politizado. Funcionarios públicos más motivados, con menos politización, con menos clientelismo, por tanto, con menos corrupción. A su vez, la ciudadanía es la gran beneficiada, porque no olvidemos que todo esto se financia con recursos de todos los uruguayos, teniendo un sector público más eficiente y, sobre todo, con una democratización del acceso a esos puestos laborales. Este proyecto, Presidenta, es resultado de estudio de la realidad de la administración pública y quiero dejar en claro dos cosas. El proyecto en ningún caso va contra los gobiernos departamentales ni contra los intendentes, con quienes he tenido un excelente vínculo y con quienes me tocó trabajar de manera muy activa y a quienes les reconozco un gran trabajo en muchísimos aspectos. Esto obviamente trasciende muchísimo a esa circunstancia particular y va muy a favor de ese concepto de servidor público, del empleado público, de la jerarquización del empleado público que tan importante es para que el Uruguay tenga un marco en esos vínculos de primer mundo. Hoy que hablamos tanto del salto al desarrollo y la posibilidad de que Uruguay integre ese primer mundo, bueno, estas cosas ya no pasan en ese primer mundo en el que el Uruguay quiere acceder. Y las normas establecen también para los gobiernos subnacionales, que es el caso de los gobiernos departamentales, estos marcos generales que, en mi opinión, parecen mínimos indispensables a la hora de la gestión. A su vez, la designación directa o esta designación a dedo de los funcionarios perjudica a quienes quieren realizar un digno desempeño de su rol, propicia el ocultamiento de aquellos que lamentablemente transcurren horas laborales sin aportar nada a la función, y la Oficina Nacional de Servicio Civil confirmó públicamente que en este mapeo, para todos los implicados en la comunidad laboral, independientemente del poder de turno, esto es claramente perjudicial. Hay estudios regionales que ubican algunas de las 19 intendencias del Uruguay en el tercer lugar de América Latina respecto al ingreso de funcionarios a su plantel. Hay un podio que coloca a 3 intendencias como las que mayor cantidad de municipales per cápita han ingresado, una realidad que solo es superada por Venezuela, de la que tanto se ha hablado en esta última hora, y por Argentina. Eso es lo que está pasando con algunos gobiernos departamentales. A finales del 2022, los gobiernos departamentales tenían casi 40.000 funcionarios, de los cuales menos de la mitad eran presupuestados. Menos de la mitad. Esta imagen proyecta que en las intendencias encontramos el 14% del total de los vínculos con el Estado. De los 300.000 funcionarios, en el entorno del 14% pertenecen a las intendencias y la mitad, bueno, no están presupuestados. Esos son datos bien relevantes. Los datos que tenemos es que los últimos ingresos a la función pública fundamentalmente son a la ANEP, a ACE y a los gobiernos departamentales. Ahí es donde entran la mayor cantidad de empleados públicos. Y es allí donde no existe el concurso o donde no se aplica el concurso, y de eso vamos a hablar en unos minutos. La información que tenemos, la información que llega de Servicio Civil, nos plantea que el 56% de los ingresos a las intendencias son por designación directa. 56%. Es un dato
que habla por sí solo. No tenemos la certeza de que las tareas estén siendo cumplidas por las personas más aptas, de que el rol efectivamente se cumpla. Por tanto, nos parece que ordenar esta situación es casi que de sentido común. En oportunidad de la votación, señora presidenta, de los jornales solidarios para el año 2024 y 2025 aquí, en este cuerpo, se dio un debate cruzado y se dieron acusaciones cruzadas sobre cómo se habían asignado esos jornales solidarios en las diferentes intendencias. Y ahí quedó en evidencia el problema que existía. La mayoría habían sido designados a dedo. Y en aquella oportunidad, cuando tuve la oportunidad de fundamentar mi voto, dije, bueno, tenemos que hacer algo con esto. E inmediatamente presentamos este proyecto de ley. Un proyecto muy simple, muy sencillo, que tuvo su tratamiento en comisión y que fue teniendo toda una evolución. ¿A qué me refiero? A que el proyecto que hoy estamos votando no es el proyecto original que presentamos, es un proyecto que surge del trabajo en comisión, que es la síntesis del trabajo de los legisladores, pero también de los aportes de la Oficina de Servicio Civil y de los diferentes constitucionalistas que presentaron y que comparecieron en la comisión. Nosotros invitamos desde el primer día, Presidenta, al Congreso de Intendentes a que asistiera a la comisión. Fue la primera invitación que la comisión realizó. Sin embargo, pasaron muchos meses para que el Congreso asistiera. Finalmente, cuando estábamos prontos para votar el proyecto, el Congreso de Intendentes asistió en la última sesión de diciembre y allí nos dijo que nos iba a presentar un informe y le dimos tiempo. Estábamos prontos para votar, pero le dimos tiempo hasta el mes de marzo para que presentara ese informe. Y allí acordamos que en la primera sesión de marzo recibiríamos al Congreso de Intendentes y que en la segunda sesión de marzo votaríamos el proyecto. Nosotros, en todo ese trabajo, recibimos a la Oficina de Servicio Civil que apoya el proyecto, recibimos a la Federación de Municipales que apoya el proyecto y, por supuesto, consultamos a los dos constitucionalistas que definió la comisión consultar en aquel momento. La realidad es que el Congreso de Intendentes presentó un informe sobre los estatutos que actualmente rigen el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales, presentó estatutos de 18 intendencias, en los cuales en muchos casos se contempla el ingreso por concurso, con excepciones múltiples, con múltiples excepciones, pero también quedó demostrado el incumplimiento de la mayoría de las intendencias con sus propios estatutos, lo cual solo revela que el proyecto, lejos de no ser necesario, es absolutamente imprescindible, porque ni siquiera los propios estatutos de las intendencias los cumplen las mismas intendencias. Por tanto, se esgrimió la no necesidad del proyecto. Creo que el proyecto es tremendamente necesario, pero por la realidad, cualquiera que recorra el país, que conozca, sabe cuál es la realidad en materia de ingresos a las intendencias, cuáles son los múltiples mecanismos para acceder a esos puestos de trabajo, y todos saben que no se puede generalizar, pero que lamentablemente el marco existente permite la discrecionalidad y permite el uso clientelar de esta herramienta. ¿Pasa en todos lados? No. ¿Es el 100% de los ingresos? No. Pero pasa y no hay marco que lo limite. Y eso es una debilidad de un sistema democrático republicano. Es una debilidad, agrego, importante, que debe ser corregida. Con respecto a la constitucionalidad, que es un argumento que se ha esgrimido, nosotros recibimos al Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Vino el doctor Jaime Sapolinsky, pero con un informe del instituto, no con su opinión. Reitero, Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, por si hablamos de constitucionalidad, que culmina su informe en su punto 6,
diciendo, considerando lo anterior, que implica un cambio interpretativo relativamente importante, podría concluirse que a. El ingreso de los funcionarios de los gobiernos departamentales es un aspecto que corresponde al Estatuto del Funcionario de acuerdo con el artículo 61. B. En principio, el Estatuto del Funcionario departamental es establecido por el propio gobierno departamental, siendo un acto legislativo, una norma general y abstracta y atendiendo también a lo que establece el artículo 62 de la Constitución en su segundo párrafo. Su sanción correspondería en principio a la Junta Departamental. Se trataría de un decreto de la Junta con fuerza de ley en su jurisdicción, utilizando la expresión del artículo 260 en sede de declaración de inconstitucionalidad de los actos legislativos. C. Mientras que no se ha dictado el estatuto, se aplican las normas estatutarias previstas por los funcionarios del Gobierno Nacional. D. Dice el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. No obstante, es posible que el legislador nacional regule por ley determinados aspectos estatutarios, desplazando la regulación efectuada por el gobierno departamental, de conformidad con lo establecido en el artículo 64. A tales efectos, sería exigible que la sanción se hiciera por una mayoría especial de 2/3 de los integrantes de la Cámara. Instituto de Derecho Constitucional. La norma que estamos poniendo a consideración es absolutamente inconstitucional. Aquí está el informe, aquí lo dice. Aquí lo dijo el senador está haciendo uso de la... Bueno, no hable con nadie a los gritos, si puede ser así, podemos transcurrir la sesión. Insisto, Presidencia, lo que estoy leyendo, y consta la versión taquigráfica, es el informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. La norma es constitucional. Pero a su vez, el doctor Martín Rizo asistió a la comisión, consultado por el cuerpo, dice, mi opinión es básicamente la que está detallada en el informe. Creo, por lo que dice el artículo 65, se pueden aprobar normas sobre estos aspectos. Pero cuidado, normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de los gobiernos departamentales. O sea, dice Martín Rizo, ¿se puede establecer esto por ley y que sea obligatorio para los gobiernos departamentales? Yo creo que sí. Aquí está. En la Comisión de Constitución, el constitucionalista grado 5, Martín Rizo. La Oficina Nacional de Servicio Civil también se refirió a la constitucionalidad de este proyecto. Y la Oficina Nacional de Servicio Civil, que apoya el proyecto, lo apoyó, y está en la versión taquigráfica, a través de quien era su director, dice, creemos también que el fortalecimiento institucional a nivel de gobiernos departamentales es indispensable. Cuando estuve en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto trabajando todos los temas de fortalecimiento institucional, este asunto no escapó de la discusión. En particular tengo mucha confianza, y me atrevo a citarlo, en el grado 5 emérito de Derecho Administrativo, doctor Felipe Rotondo, que está en la Comisión Nacional del Servicio Civil y nos presta un servicio maravilloso, con gran bonomía y una extraordinaria calidad y precisión analítica. De manera que lo consulté para tener cierto respaldo respecto al artículo 64 de la Constitución. Y el doctor Felipe Rotondo me afirma que tanto por competencia como por especialización, el Parlamento puede solicitar y tratar de conseguir los 2/3 del apoyo para legislar en esta materia en los gobiernos departamentales. Es así que más allá de que tenemos una opinión general favorable, jurídicamente no hay inconveniente en este sentido. Son las 3 opiniones vertidas en comisión con respecto a este tema que claramente laudan la discusión. Hay suficiente respaldo, suficiente espalda para votar este proyecto con las 3 opiniones que aparecen en la comisión. Y luego, obviamente, si el Congreso de Intendentes, si un intendente en particular quiere presentar el recurso al que le asistiría derecho de aprobarse esta norma, lo podría hacer. Y allí será el único cuerpo autorizado, el único que lo puede hacer, la Suprema Corte de Justicia, la que en definitiva laborará sobre esto, porque no somos nosotros,
ni es ninguna bancada la que va a resolver la inconstitucionalidad de una norma. Pero sí digo que estamos votando con mucha responsabilidad y con contundentes informes a favor sobre la constitucionalidad. Esto es muy importante, y lo quiero decir aquí en la Cámara, porque no me interesa el debate público, me interesa dejar sentado aquí en este cuerpo que hemos sido muy responsables en ese sentido. Pero a su vez lo hemos sido en el trabajo que tuvimos en comisión, porque, insisto, el proyecto no es el original. Cada detalle que se le fue encontrando se fue depurando, se fue cepillando, y terminamos con un artículo que precisamente se centra en una norma general que establece un marco y que, por tanto, no agrede ninguna autonomía. Ahora, si aquí se piensa que la autonomía es independencia, estamos teniendo conceptos equivocados. Y la norma que estamos poniendo a consideración precisamente se cuidó muchísimo de no ingresar en ese terreno. Y lo fuimos mejorando y lo fuimos depurando para que no existiera la mínima duda. Y miren que esto que dije, que esto que leí, es de la norma original, no de la que depuramos una y otra vez y que fuimos mejorando en el trabajo de todos estos meses en comisión. Por otra parte, es verdad que hubo un planteo de inconstitucionalidad en la comisión, que lo planteó el doctor Alejo Umpierres, que asistió como integrante del Consejo de Intendentes, que es abogado, un buen abogado, y agrego, a mi modo de ver, un buen intendente también, pero que no es constitucionalista. Y, bueno, interpretó, ensayó allí una interpretación de los 3 artículos de la Constitución y dice que la norma es inconstitucional. Pero la realidad, o los hechos, es que hasta el momento de la votación en la comisión nunca apareció un informe de constitucionalista, nunca apareció un informe que nos diera, digamos, una visión contraria a que el proyecto es constitucional. No hubo ningún informe. Ni tampoco se solicitó la presencia de ningún constitucionalista. Se habló de que algunos habrían brindado opinión, pero no hubo ningún constitucionalista presentado por la bancada del Partido Nacional en este caso para que fuera recibido por la comisión en todo el transcurso del tratamiento, en ningún momento. ¿Qué podía haber pasado? Si habían aparecido 2 constitucionalistas o 3 informes, podía haber un informe en contrario o podía haberse recibido en todo ese proceso, cosa que nunca ocurrió. Por ahí existe un informe, no lo conocemos nosotros hasta el día de hoy, que fundamenta la inconstitucionalidad. El proyecto venía bien aspectado, de hecho contaba con los votos y de haberse mantenido lo hablado, tendría que tener también hoy los votos aquí, la mayoría, porque así se había comprometido. Pero bueno, los hechos determinan que hoy los votos no estarán. Pero siempre se nos dijo que había acuerdo por muchos legisladores con el espíritu del proyecto y nunca se había puesto en duda la constitucionalidad del mismo. Nosotros creemos que es muy importante la aprobación de este proyecto y que es muy importante la señal que le tenemos que dar a la ciudadanía en materia de transparencia. Porque se podrá ensayar cualquier explicación, se podrá ser muy folclórico o buscar elementos, y yo lo entiendo políticamente esto, lo entiendo absolutamente, pero fundamento sólido contra este proyecto yo no encuentro. Sí entiendo las razones políticas y las entiendo, insisto, no tengo nada para criticar en ese sentido. Pero si hay un informe de constitucionalidad, lo quiero ver, lo quiero conocer, ¿verdad? Lo hubiese querido conocer en el momento de la comisión y nunca apareció. Creo que este tema también tiene que ver con la conciencia social de la ciudadanía, que debe reclamar a sus gobernantes sobre estas prácticas, que debemos seguir trabajando para construir conciencia social. Este proyecto en realidad tiene una amplia base de apoyo político. Hoy no logrará los votos aquí, es verdad, pero este proyecto tiene el apoyo de 3 partidos políticos de los 4 con representación en el Senado. Y tiene el apoyo
de todos los partidos políticos con representación parlamentaria menos uno. Porque todos los partidos con representación en la Cámara de Representantes me han manifestado su apoyo a este proyecto. O sea que hoy el sistema político está cerca de dar un paso en el sentido correcto. Hoy no lo lograremos, pero después de tantos años se ha aprendido que en política se trata de procesos. Y logramos pasar la comisión, cosa que no se lograba antes. Hoy pasamos la comisión y hoy estamos aquí a un voto, que no va a estar, pero llegamos a un voto. Seguramente en una próxima legislatura, seguramente en este avance que la sociedad va teniendo en estos aspectos, que es ineludible, que es imprescindible, que es indispensable, bueno, alcanzaremos las mayorías necesarias en un proyecto que requiere mayorías especiales. De lo contrario sí sería inconstitucional. Pero alcanzando la mayoría especial, yo creo que tendremos una norma que le dé marco para ordenar lo que a nuestro juicio es un claro desorden, en perjuicio de la República, porque sí se vulneran principios básicos, como el de igualdad, como el de libertad. Yo creo que es clave enfocarse en conceptos que tienen que ver con la eficiencia de la administración pública, que tanto hablamos de esto, en la necesidad de valorar al funcionario público, en definir cuáles son los roles de su función, en seguir los resultados de cada área y medir la eficiencia, y en mejorar la metodología de la evaluación de los tiempos y de las gestiones. Hoy que hablamos tanto de la inversión, de la necesidad de un Estado mucho más eficiente, bueno, obviamente que esta forma de contratación, obviamente que este sistema atenta contra todo eso que queremos fortalecer. Decía que en definitiva es un proyecto que va en la línea de la defensa de la República, de principios de igualdad y de un principio básico de libertad. Yo soy ballista, por tanto republicano, y entendemos la libertad como un concepto de libertad positiva, libertad para hacer. Y en ese marco nos parece claro que una sociedad, que una democracia como la nuestra, que tiene que seguir evolucionando, debe tener actores políticamente autónomos dentro de una comunidad de hombres libres y de hombres iguales. Actores autónomos en una comunidad de hombres libres y de hombres iguales. Sé que hoy no tendremos los votos, pero con alma fuerte diré que no me doy por vencido ni a un vencido, y que esto lo seguiré trabajando, porque desde que comencé en política, comencé a trabajar por estas cosas a la interna de mi partido. Y hoy, por suerte, en este momento de mi carrera política, con mucha satisfacción vengo a defender, señora presidenta, este proyecto. No me doy por vencido ni a un vencido, y agrego, estaré muy atento a qué programa de gobierno tiene esta máxima a la hora de definir para adelante mi acción política. Gracias, presidenta. Por una aclaración. Bueno, quedó clarito, ¿no? Lo que acaban de escuchar de lo de Adrián Peña. Acomodo, presiones. Incluso ayer lo conversábamos con Gonzalo de que las presiones del Partido Nacional no solo fue de el propio gobierno, el gobierno nacional, sino que fue desde el interior, desde acá. Y ustedes saben que el Congreso de Intendentes juega o jugó un papel importante en esto. No hay ningún lugar a dudas. Y como lo decíamos de principio, de las 19 intendencias, 15 son gobernadas por el Partido Nacional, pero no de estos últimos 4 años, por los siglos de los siglos han sido gobernadas. Y quizás, porque es un voto popular, porque los intendentes llegan por una votación en forma democrática, nadie está dudando eso. Han gobernado todo este tiempo lo que es el interior de nuestro país, excepto Rivera, Salto,
Montevideo, Canelones. Lo demás siempre han sido, algunos esporádicamente, como Florida, que fue en algún momento del frente, Cerro Largo, Artigas, Rocha, Maldonado, pero está clarito. Y son cómplices la mayoría de los políticos, no solo de los blancos acá, y del Congreso que presionó, no hay dudas. El Congreso presionó, y muchísimo en esto. Pero quedó al desnudo la falencia que tiene el sistema político cuando le tocan algo. Y no estamos descubriendo nada. Cuando tocan esa cajita que tienen ellos guardado para poder gobernar. Y la campaña política de ahora, lo dijo el propio Ojeda, que es el precandidato del Partido Colorado, hay que impedir por todos los medios que gane el frente o que vuelva a gobernar. Pero también acá, si bien colorados, frente amplistas y cabildantes se pusieron de acuerdo para votar esta ley, que no prosperó porque lógicamente no dieron la mayoría, en todos los ámbitos de la política siempre existe esto. Nos perdimos la hermosa oportunidad de que por fin se hiciera justicia, de que cuando se llama para ocupar un cargo o un administrativo, 5, 10, lo que fuere, entre por concurso y que gane el que está mejor preparado. Eso, sin lugar a duda, tendría que ser así. Pero lamentablemente no es así.